Entonces hemos aprendido, primero mirando allí la enseñanza de Jesús en su conversación con Nicodemo, que el nuevo nacimiento es primero necesario. Nadie puede ver el reino de Dios ni entrar al reino de Dios a menos que haya nacido de nuevo. Después aprendimos que es misterioso, porque es una obra secreta del Espíritu Santo en el interior de la persona. La semana pasada estuvimos también aprendiendo que el Espíritu Santo, ahora estoy olvidándome del tercer punto, pero ya se los voy a decir, que el nuevo nacimiento es el comienzo de la vida cristiana. Y hoy vamos a hablar sobre quién es la única persona que puede obrar el nuevo nacimiento. Por eso el título de esta transmisión es La regeneración es una obra soberana de Dios. La regeneración es una obra soberana de Dios. Cuando hablamos de soberanía, estamos queriendo decir que solamente Dios puede hacerlo porque Él es el Señor de todo. Él es el dueño de la creación, Él es el jefe, digamos. Él es el que tiene la sartén por el mango, Él es el que puede hacer con su creación lo que quiera, Él es el que tiene todo poder. Y cuando se trata de seres humanos muertos en sus pecados, únicamente Dios es el que puede darles vida. La semana pasada estuvimos leyendo allí en Efesios capítulo 2 y en el versículo 1 dice: y Él os dio a vosotros vida cuando estabais muertos. Por eso tenemos que recordar que antes de que nosotros tengamos vida, antes de que nosotros comencemos a creer, a tener fe en Jesucristo, a arrepentirnos de nuestros pecados para seguirle, primero que todo es la regeneración. Por eso hay una frase en la teología que dice lo siguiente: la regeneración precede a la fe. Y aquí, antes de avanzar, quiero recordarles nuevamente que yo saco esta enseñanza de un material, porque seguramente del otro lado hay gente que nos está escuchando y alguno dice, bueno, esa postura no es la mía, y puede ser válido. Hay gente que piensa que esto no es así, hay gente que lo ve de una manera diferente. Lo que nos une a todos los cristianos es que creemos que el nuevo nacimiento es una obra de Dios. Algunos piensan, bueno, primero es la fe, después es el nuevo nacimiento. En fin, la idea de esta transmisión no es discutir ese punto, sino presentar, basado en una postura, una verdad que todos los cristianos creen, y es que solamente Dios tiene el poder y la gracia para darnos nueva vida. Así que la regeneración precede a la fe. La regeneración es el comienzo de la vida cristiana, es el primer paso, es cuando todo se pone a andar. Por eso es que debe venir antes del segundo paso, que es la fe y el arrepentimiento, para que entendamos el orden. La vida cristiana comienza con la regeneración y luego le sigue la fe, la justificación y la santificación. Pero de todo esa amplia cantidad de elementos, el punto de partida es la regeneración. El punto de partida es el nuevo nacimiento. Así que este punto de partida está en las manos de Dios. Es una obra soberana de Dios. Como dijimos la semana pasada, es una obra monergista. ¿Recuerdan? Mono, uno. Energía, trabajo. Entonces la regeneración es el trabajo, es la obra de solamente uno. Y ese uno es Dios. Dios viene a nuestro interior. Dios invade nuestra alma, cambia nuestro corazón para que entonces podamos venir a Cristo. Eso es lo que pasa cuando nos hacemos cristianos. Y para que podamos entender esto de una manera lo más clara posible, es bueno que veamos un ejemplo. Y un ejemplo que está en las Escrituras. Porque quizás alguno puede decir, bueno, yo creo en realidad que cada uno decide nacer de nuevo, o que depende de cómo te criaron, o depende de tu entorno, etc.
Leyendo la siguiente historia que aparece en el libro de los Hechos, y les invito a buscar allí, en el libro de los Hechos, capítulo 9, que es la conversión de Saulo, vamos a tener una idea un poco más clara de lo impresionante que es la obra de la regeneración. Vamos a tener más claro que verdaderamente Dios obra en el interior de la persona para poder cambiarlo. Dice allí en Hechos capítulo 9, versículo 1, dice: Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Este Saulo que se introduce es el famoso apóstol Pablo. El asunto es que Pablo antes no era cristiano, no nació en una familia cristiana. Este Saulo de Tarso, que después llegó a llamarse Pablo, se identificaba como hebreo de hebreos. Y esta frase hebreo de hebreos es como decir señor de señores, rey de reyes. Es un modismo hebreo en la comunicación para decir, era realmente el más de todos. Como dicen los mexicanos, el mero mero. Era realmente el más grande. Él se dice, yo soy hebreo de hebreos. Como diciendo, si realmente había una personalidad en ese tiempo, había alguien que era algo, bueno, Pablo se consideraba que él era uno de los más grandes de su época. Él tenía una educación extraordinaria, era un destacado alumno de un rabino llamado Gamaliel. Él además era fariseo, es decir, que era miembro del partido conservador y más estricto de la religión y política judía. Él tenía una elevada posición, tanto política como eclesiástica, es decir, él realmente era una personalidad importante. Pero además de todo este conjunto de cosas, Pablo era un fanático y era militante. Él realmente estaba comprometido con la causa de las cosas que él creía. Entonces, cuando Jesús viene a la tierra, forma su grupo de discípulos, luego es entregado, muere, sepultado, resucitado, asciende al cielo y el cristianismo, digamos, se echa a andar. Los primeros cristianos empiezan a avanzar haciendo la obra de Cristo. Entonces Pablo no ve en ese movimiento cristiano el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento, sino más bien él ve comprometido, él ve en riesgo, él ve debilitándose todo aquello por lo cual él luchaba, todo aquello que él quería, su cultura, su tradición, su religión judía, su sociedad. Entonces él se llena de odio, de hostilidad hacia los cristianos y hacia Jesús. Por eso, como dice acá lo que estábamos diciendo recién, dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. El sumo sacerdote era la máxima autoridad religiosa en ese momento y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase a algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Para que lo entendamos en palabras de nuestra época. En el Estado uruguayo actualmente, la ley no permite que, por ejemplo, la policía entre a la casa de cualquier vecino porque simplemente se le ocurrió que debería entrar. Más bien, tiene que haber un proceso en el que un juez autoriza, por medio de una orden de allanamiento, la entrada a esa casa. Entonces, si la policía tiene ese documento, puede proceder a investigar y entrar a una casa. Lo que Pablo hizo acá es algo similar. Él fue y habló con sus autoridades y consiguió un permiso oficial para ir a perseguir a los cristianos. El apóstol Pablo quería ir, investigarlos, encontrarlos, llevarlos presos y hacerlos pagar por lo que él consideraba un crimen, una traición, el haberse hecho cristianos. Dice, y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco. O sea, en Damasco
él quería ir a todas las sinagogas, a todos los lugares de reunión, de culto de los judíos, y allí a ver si había cristianos, y entonces fuesen hombres, mujeres, él quería traerlos y llevarlos presos a Jerusalén. Pero este plan de Pablo, esta misión en la que él salió, no tuvo resultado, porque Cristo se apareció y le interrumpió en la misión. Miren lo que dice en Hechos, capítulo 9, versículos 3 y 4. Mas, yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Así que el apóstol tiene una experiencia dramática en la que, mientras él cabalgaba rumbo a Damasco, una luz esplendorosa se aparece en el cielo y él es derribado, cae a tierra y oye la voz del Señor hablándole desde el cielo. Entonces, aquí ocurre la dramática conversión del apóstol Pablo, porque él, oyendo esta voz, la identifica y dice: no puede ser otro que el Señor. Y enseguida dice así, al escuchar al Señor, dijo: ¿quién eres, Señor? Y la voz del cielo le respondió: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y enseguida él, temblando y tembloroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Entonces Pablo reconoció que solamente Dios, solamente el Señor le podía estar hablando desde el cielo, y se puso a su disposición diciéndole: ¿qué quieres que haga? ¿Cómo he de servirte, Señor? Esta conversión es la mayor evidencia escritural de que la regeneración es un acto soberano. Saulo no había hecho nada para merecer esta intervención maravillosa de Dios en su vida. Más bien, había muchos hechos, muchas obras en la vida de Saulo que podrían hacernos esperar que Dios derramara toda su ira sobre él, que Dios le rechazara. Pero Jesús buscó a Saulo y Saulo fue convertido de forma soberana y efectiva. Más adelante, Pablo habla nuevamente de su conversión, como 3 o 4 veces en el libro de Hechos. Y si me acompañan allí a Hechos, capítulo 26, dice así, Hechos 26, 14, el apóstol Pablo dice: y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y él dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Es interesante pensar en esta frase. ¿Qué estaba queriendo decirle Jesús al decir: dura cosa te es dar coces contra el aguijón? Cuando en esta época en la que el apóstol Pablo escribe, la gente usaba bueyes para llevar la carreta. A veces los bueyes, al ser apurados, ya sea con algún látigo o con un palo que los picaneaba, pateaban hacia atrás. Y esas patadas del buey podían romper la carreta. Entonces, la gente de esa época encontró una manera de prevenir esto. Y habían puesto en la parte delantera de la carreta, que era la parte de atrás para los bueyes, una especie de púas contra las cuales, si el buey pateaba con fuerza, se iba a pinchar ahí, se iba a lastimar. Algunos bueyes, simplemente al patear una vez y sentir que les dolía, dejaban de patear. Pero algunos eran muy tercos, muy testarudos, y pateaban una vez y al sentir el dolor empezaba el animal a sentir más furia y seguían pateando hasta quedar muy heridos y ensangrentados. Entonces, la idea acá de lo que está queriendo decir Jesús es eso. Dura cosa te es dar coces, es decir, dar patadas contra el aguijón. El aguijón son esas púas que están en la carreta contra las cuales se lastimaba el buey.
En otras palabras, Jesús le dice a Pablo, Pablo, eres como un buey torpe que patea estas púas y se lastima. No puedes ganar. ¿Por qué me sigues persiguiendo? Ríndete ante el Señor. Y el apóstol Pablo es lo que dice, ¿quién eres, Señor? ¿Qué quieres que haga? Él allí se puso a disposición del Señor. Al pensar en esto, deberíamos decir, realmente el apóstol Pablo estaba buscando que su corazón se abriera a Cristo. ¿Fue el apóstol Pablo el que quería ser cristiano? Él era una persona completamente hostil al cristianismo, hostil a Cristo. Pero cuando Jesús apareció en la escena, no tuvo más remedio que venir a él. Por eso, cuando Dios le confrontó desde el cielo, él se rindió. Pero, estimado oyente, ¿Dios te ha confrontado? Tal vez nunca has visto una luz brillante camino a Damasco. Tal vez nunca te han derribado de un golpe. Estoy seguro de que nunca has escuchado una voz audible desde el cielo. Pero el mismo poder soberano y autoridad manifestados aquel día en el camino a Damasco han estado actuando en tu alma si efectivamente has nacido de nuevo. La regeneración es una obra del poder omnipotente de Dios. Un poder al que nada puede resistir. Un poder al que nada puede vencer. Si Dios da su aliento de vida a una persona muerta, esta persona ha de regresar de entre los muertos. No hay rival, no hay oposición que sea suficiente cuando se ejerce este poder divino. Dios confrontó soberanamente a Saulo y de forma soberana lo transformó y redimió. Estimado oyente, ¿ha hecho lo mismo Dios contigo? ¿Dios te ha transformado? ¿Dios te ha confrontado de esta manera? Creemos de todo corazón que la palabra de Dios es viva y eficaz, que la palabra de Dios enviada a través de este medio puede llegar a los corazones. Y si Cristo habla a tu vida, yo creo que nacerás de nuevo. Estimado oyente, si aún no sientes que tu corazón ha sido transformado, si aún no has experimentado ese cambio de la inclinación de tu alma para que empieces a amar las cosas de Dios, si aún no sientes que brota y se despierta en tu corazón la fe, ruega a Dios que te dé el nuevo nacimiento. Esta obra soberana solamente de Él. Y quizás alguno me dice, bueno, pero si me estás diciendo que la obra es soberana, que la obra solamente la puede hacer Dios, ¿por qué me llamás a orar o a pedir? Bueno, es porque, a pesar de que yo creo que el nuevo nacimiento es solamente obra de Dios, también creo en la palabra de Dios cuando dijo, el que a mí viene, no le echo fuera. Es decir, que Jesús no rechaza a nadie que venga a Él. Y también dice, el que invocare el nombre del Señor será salvo. Así que, estimado oyente, yo no sé a quiénes Dios va a salvar, pero puedo asegurarte una cosa. Si tú hoy entras a tu cuarto, cierras la puerta y de todo corazón clamas a Cristo y le pides que te salve, serás salvo. Si hoy te arrodillas y le pides, Señor, quiero nacer de nuevo, he entendido que tú eres mi Creador, he entendido que Cristo es verdadero Dios, verdadero hombre, que Él es el único Salvador, he entendido que el Espíritu Santo es real y que Él es el que transforma los corazones. Quiero arrepentirme de mis pecados, quiero ser limpio con la sangre de Cristo. Ven a mi corazón, ven a mi vida, transfórmame desde adentro hacia afuera. Quiero tener la vida eterna. Yo estoy seguro de que Dios ha de contestar todo.